Buenas noches a todas las personas aquí presentes y a quienes siguen por Zoom esta nueva sección de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Por circunstancias de los vaivenes de las agendas programadas, hoy quien tenía que estar aquí es Inma Jiménez, pero se encuentra en una reunión de la CONFER que se lo impide. La coordinadora de la escuela, Cristina Vega, me preguntó si podía y quería ser el presentador de la charla de hoy y he aceptado con mucho gusto. Gracias a ella, que no está aquí, pero nos está siguiendo en su casa. Al grano. ¿Quién es Daniel Barreto González? ¿Qué decirles de nuevo? Porque la mayoría que ha participado en la Escuela Fe y Política lo conocen porque ha sido ponente y suele asistir. Pero permítame decir algo sobre él, sobre todo para aquellas personas que se han incorporado en esta última etapa y siguen por Zoom. Daniel Barreto es doctor en filosofía, ensayista y traductor, profesor de filosofía en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias y miembro del aula Fe y Cultura Manuel Alemán de la universidad. Forma parte del Consejo Directivo de la revista progresista Iglesia Viva de Pensamiento Cristiano, que aborda temas sesudos de pensamiento cristiano, de religión, cristianismo e iglesia desde una perspectiva teológica, cultural y sociológica. Destaca por su hondura en los análisis y su lucidez en la exposición. Por resultar algunas de sus reflexiones y barriendo para la casa, Daniel escribió el tema central de julio del año pasado de la revista Noticias Obreras de la OA con el título Polarización social, causas de fondo. Ese mismo mes dio una conferencia en el Instituto Manuel Munier en Galicia sobre religiosidad doméstica y espiritualidad liberadora. Después, en septiembre y en Tenerife, disertó sobre nacionalismo, racismo y antisemitismo. ¿Por qué han vuelto? En la escuela ha expuesto varias charlas, de las que destaco la inauguración del curso 18-19 con el tema Miedo a la exclusión y cultura democrática, y la del 2019-2020, hay que ser célebre para inaugurar 2 veces seguidas, sobre signos políticos y culturales del nuevo autoritarismo. También Daniel fue quien me propuso que hiciera el libro Pepe Suárez, soñador y constructor de fraternidad, que prologó bajo el título La política no se basta a sí mismo, recordando a Pepe Suárez para encarar el futuro, que se presentó aquí fuera. Por cierto, ¿cómo pasa el tiempo? Pepe, que hoy es su día, murió hace ya 2 años. Bueno, sin más preámbulo ni publicitar sus varios libros, le doy la palabra a nuestro amigo y ponente Daniel Barreto González, quien diserta hoy sobre de la polarización social a la democracia autogestionaria. Y mira por dónde. Pepe Suárez fue uno de los impulsores hace ya medio siglo del socialismo autogestionario en Canarias. El auditorio que está aquí y nos sigue por Zoom queda en tus manos. Ilústranos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Antonio, por la presentación tan cálida, por todas las referencias a personas tan queridas, ¿no? Gracias a Cristina Vega, la coordinadora de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Gracias, Fausto, por hacer posible la transmisión a otras parroquias y a personas que no están aquí. Gracias a todos, por supuesto, por venir. Hablar en la Escuela de Formación Sociopolítica no es para mí hablar como si estuviera en casa, sino hablar en casa. Es hablar en casa, porque es una escuela del ISTIC. Yo estoy comprometido con el ISTIC y desde que empecé a trabajar con Pepe Alonso en el aula Manuel Alemán, he colaborado estrechamente con los proyectos de esta escuela. Así que me siento en casa porque estoy en casa
Y eso no hace más fácil para mí hablar, no me hace sentir extrañamente más cómodo. Creo que de hecho me siento más nervioso que si hablase fuera. Debe ser la responsabilidad de hablar ante tantas personas queridas y amigos con los que he compartido tanto, ¿no? Me ha emocionado escuchar la referencia, el recuerdo a Pepe Suárez al final de tus palabras, Antonio, la referencia a la autogestión, porque por supuesto, si en mi charla me refiero a la autogestión, no puedo pensar en mi trayectoria personal, en mi educación desde niño, sin vincular esa referencia a Pepe Suárez y al mundo, por supuesto, de Asamblea Canaria, en el que mi padre participó y lo vi participar cuando yo era pequeño, ¿no? Bueno, pues sin más, porque solamente tengo 45 minutos y lo importante luego es el debate, vamos a la reflexión. Como dijo Antonio antes, buena parte de lo que voy a decir, yo diría que aproximadamente la mitad de lo que voy a presentar, ya lo expuse en ese número de Noticias Obreras de la OAC con el título Polarización social, dos puntos, causas de fondo. Y si se fijan, el título de esta intervención es de la polarización a la democracia autogestionaria. Hay algunos aspectos novedosos, pero en parte voy a recuperar los elementos centrales de ese texto. Y en esa medida, si les interesa lo que voy a decir, pueden recuperar ese texto de Noticias Obreras. La palabra polarización fue elegida por la Real Academia palabra del año 2023, ¿no? Se ha convertido en una referencia común en la prensa. Parece que hemos aceptado todos que la sociedad española está polarizada, ¿no? Lo vemos en sede parlamentaria, el insulto arrincona al diálogo. En los medios de comunicación, buena parte del discurso está destinado a construir la figura del enemigo y a demonizarlo. Y eso no solo está en el Parlamento y en los medios de comunicación, sino está a pie de calle. Pienso, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Basta que alguien se comprometa políticamente con una idea para que sea tachado rápidamente de comunista o de facha, ¿no? Entonces se prefiere dejar los temas políticos a un lado para conservar los grupos de WhatsApp o los grupos de senderismo. En general, eso es una muestra clara de que la sociedad está polarizada y de que algo está sucediendo, algo fuerte está sucediendo en nuestra sociedad que tiende a polarizarnos, ¿no? ¿Qué significa realmente esta polarización social, política, cultural de los medios? En general, cuando los periodistas y algunos pensadores se lanzan a reflexionar sobre esta situación de tensión social, apuntan a causas que, desde mi punto de vista, son superficiales, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de manera muy abstracta de crisis de valores, de la posverdad, de las noticias falsas, de las fake news, de la descomposición de la familia, del influjo nocivo que tienen las redes sociales en los individuos, ¿no? Los algoritmos nos acostumbran a relacionarnos únicamente con nosotros mismos, como si estuviéramos en una cámara de ecos, y nos desacostumbramos a escuchar opiniones diferentes y a convivir con el que piensa distinto. Todo esto, todas estas supuestas causas, creo que son más bien consecuencias o fenómenos que refuerzan las causas principales de la polarización social, ¿no? Y estas causas no solamente pueden identificarse en España, sino son causas internacionales, son causas planetarias y remiten en el fondo a las transformaciones económicas del mundo global, las transformaciones económicas de un capitalismo en crisis, ¿no? Yo, dicho de manera directa, a la crisis ecosocial del sistema capitalista, ¿no? No es casualidad que estemos asistiendo en buena parte de los países occidentales, y no solo en los occidentales, pienso en la India, por ejemplo, a avances de movimientos del populismo autoritario, a nuevas formas de racismo, de antisemitismo, de xenofobia, de odio a los débiles, ¿no? Podemos pensar el año 2016 como un momento muy significativo, ¿no? El año del Brexit, el triunfo de Trump, o el asalto al Capitolio después en el 21,
los sucesos similares en Brasil. Estamos ante una gran oleada, aunque la palabra oleada la voy a poner luego en cuestión, un gran movimiento autoritario que está expresando eso que en el contexto español llamamos polarización social, ¿no? Y probablemente no pueda atribuirse este nuevo autoritarismo únicamente a la ultraderecha, sino que ese autoritarismo pertenezca de algún modo a lo que llamamos el centro de la sociedad. Es decir, que este autoritarismo, aunque se expresa de manera privilegiada en la ultraderecha, en el populismo autoritario de derechas, también pertenece a la estructura misma de la sociedad y de lo que hoy se entiende por el centro de la sociedad, ¿no? No es un asunto únicamente de extremistas de derecha y de izquierda, atraviesa toda la sociedad. Entonces, la hipótesis es que si queremos comprender la polarización social, tenemos que comprender la crisis capitalista. Y esta crisis capitalista ecosocial produce la crisis del individuo, la crisis de la subjetividad, la crisis de las personas, ¿no? Tenemos que partir de la tesis sociológica, filosófica, de que la sociedad es un todo. Si no es cierto que los individuos se hacen únicamente a sí mismos, como decía Margaret Thatcher, y que no exista algo así como la sociedad, decía ella, ¿no? La sociedad es un todo que en buena medida, no de manera total, pero en buena medida determina lo que sucede a sus componentes, ¿no? Las transformaciones sociales como totalidad determinan, afectan a la psique propia, a la individualidad, al alma, diríamos, de los individuos. Entonces, para comprender la polarización, necesitamos un enfoque capaz de aunar psicología y política. Un enfoque de psicología política. Eso es un enfoque muy arriesgado, muy tentativo, porque en general la política se ocupa de un campo y la psicología se ocupa de otro. Y los enfoques psicológicos poco quieren decir o abordar sobre la sociología o la política, y lo mismo sucede con la teoría política, los análisis políticos y los análisis sociales. Entonces, fundir estos dos enfoques, psicología y política, es lo que en realidad nos permitiría tener un punto de vista suficientemente amplio para comprender la polarización. Y ese enfoque de psicología política, de filosofía social, es el que me gustaría adoptar aquí para explicar la polarización. La crisis económica, ecosocial, que afecta a los individuos, tiene dos grandes causas. La primera es evidente, está en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la incapacidad, la imposibilidad de conciliar crecimiento económico capitalista con respeto a los equilibrios naturales. Nos empeñamos en que esto es posible, los discursos de izquierda y de derecha y de centro se empeñan en seguir afirmando que existe la posibilidad de conciliar el respeto ecológico con el crecimiento ilimitado del capitalismo. Dice Jorge Richman, un filósofo que sabe mucho de esto, que nos hallamos en el siglo de la gran prueba. Es decir, lo que hagamos en esta centuria va a ser decisivo para situarnos ante el colapso. Esa es una de las razones que afectan a esto que estamos llamando crisis ecosocial mundial, ¿no? Podríamos describirla como un límite externo al crecimiento del capitalismo. Pero hay otro límite que no es tan evidente, pero que afecta de manera todavía más profunda a nuestra psique, que afecta todavía de manera más penetrante al alma, podríamos decir, a nuestra personalidad, a nuestro equilibrio interno. Y ese límite tiene que ver con la propia incapacidad interna, de su dinámica interna del capitalismo, para seguir creciendo. Es decir, el valor en el capitalismo procede del trabajo humano. Pero el capitalismo está sostenido sobre una contradicción interna. Es decir, para ahorrar costes necesita sustituir el trabajo humano por innovación tecnológica. Pero la innovación tecnológica no puede crear valor nuevo, tal y como está organizado el sistema capitalista. El sistema capitalista no va de ciclo, sino tiene una historia interna desde que surgió con la modernidad
y luego con la primera revolución industrial al final del siglo XVIII. Y algunos filósofos, por ejemplo Robert Kurz, afirman de que después de la última revolución microelectrónica, el capitalismo estaría dando muestras de su incapacidad para seguir creciendo porque la sustitución del trabajo humano por la innovación tecnológica bloquea la producción de nuevo valor, bloquea la creación de nuevo valor. Esto es un análisis del límite interno absoluto capitalista que es discutible. Hay filósofos que lo discuten, hay sociólogos que lo discuten. Lo que parece difícilmente discutible es que a día de hoy el sistema capitalista no está en condiciones de garantizar la integración social de más personas. A día de hoy, el capitalismo genera un tipo de población que ya no es el ejército de reserva en paro que espera ser integrado en el futuro cuando haya crecimiento. A día de hoy se asume como un destino, se asume con naturalidad que una gran parte creciente de la población va a ser población sobrante. Personas que ni siquiera van a ser integradas para ser explotadas, ¿no? Esto es lo que describe también el Papa Francisco con la expresión, me parece afortunada, de cultura del descarte. Asumir que este orden económico no va a integrar a buena parte de la población mundial se convierte en una cultura, en una forma asumida de construir la vida. Eso parece difícilmente, ese cambio de paradigma entre el ejército de reserva explotable, que esperaba subirse al ascensor social y vivir mejor que tus padres, eso parece haberse disuelto como un azucarillo. Y parece difícilmente cuestionable la incapacidad del sistema capitalista para seguir integrando personas. Y basta observar los fenómenos migratorios para comprender lo que significa la condena de ser población sobrante. Esa crisis, diríamos, del límite externo ecológico y del límite interno de la propia dinámica del orden capitalista se traslada a la crisis interna del sujeto. Diríamos que se expresa también en nuestra subjetividad, en el modo en el que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y nuestra propia autoestima. Y se expresa en fenómenos muy concretos que conocemos todos, como el aumento de las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, la aceleración vital, el aumento de los suicidios, una crisis del sujeto. Por eso decía antes que si la sociedad es un todo, la crisis social económica se refleja en la crisis de la subjetividad, cómo nosotros componemos nuestro ser. Y en principio, la estabilidad del sujeto depende de su identificación con la estructura del sistema capitalista. Si el sistema capitalista se construye sobre la ilusión de crecimiento infinito, la estabilidad del individuo es correlativa o se asocia al éxito económico. La autoestima del individuo se asocia, refleja el crecimiento económico. Si hay una desestructuración, si hay una quiebra del orden económico, las bases sobre las que el individuo deposita su autoestima y la razón de ser de su actividad se ven afectadas, se ven dañadas. Y eso altera el equilibrio psíquico, altera nuestra integridad personal, ¿no? Entonces, tratamos de compensar ese miedo a la fragmentación personal, tratamos de compensar ese miedo a convertirnos en población sobrante. Ese miedo ya no solo afecta a los migrantes. Cuando la exclusión pasa a cierto umbral, ya determina o influye también en la psique de los integrados, de los ricos, no solamente de los pobres. Afecta a la sociedad entera. El individuo en crisis, el individuo con miedo a la fragmentación personal, recurre a tablas de salvamento desesperadas, ¿no?
a compensaciones psicológicas que tiene a mano. Los psicoanalistas hablan en este ámbito, cuando el individuo trata de protegerse frente al miedo a la fragmentación personal, a la descomposición personal, hablan, por ejemplo, Melanie Klein, habla del procedimiento de la escisión y de la idealización. Cuando tú tienes miedo a perder el control de tu propia integración personal, tiendes a separar el mundo entre lo completamente bueno y lo completamente malo. Tiendes a dividir la realidad en lo demoníaco y en lo celestial, ¿no? Lo blanco y lo negro, lo limpio y lo sucio, ¿no? De una manera desesperada. Y sobre el ámbito de lo celestial, lo bueno, proyectas la ilusión de protección. Y en ese ámbito que va a protegerte, encuentras un jefe, un caudillo, una institución en la que vas a encontrar cobijo y a la que te sometes. Si se fijan, en estos dos procedimientos, escisión e idealización, se va construyendo ya la predisposición psíquica a participar en movimientos autoritarios y a sumarse a actitudes de polarización social, porque la polarización es una escisión y una idealización. Es decir, sociedad en crisis, por las dos razones, por los dos límites que hemos descrito, individuo determinado por esa sociedad recibe en su psique ese quiebre y trata de responder a ese quiebre con estos elementos, con la escisión y con la idealización. Hay otras formas que ya tienen que ver con la manifestación exterior de la escisión y de la idealización, que también son compensatorias de la debilidad. Tengo miedo a la fragmentación de mí mismo, entonces trato de ocultarla proyectando mi debilidad en los otros. Y por eso nos encontramos con el aumento entre los jóvenes, por ejemplo, de los casos de acoso. Es el otro el débil. Buena parte, no digo que todo, pero creo que buena parte de la violencia machista también reside en esta proyección de la debilidad sobre la mujer, ¿no? Los casos de suicidio ampliado, ¿no? Donde el individuo antes de suicidarse intenta una manifestación desesperada de poder aniquilando a otros. Es decir, son formas de manifestar o de ocultar, de compensar el miedo a ser población sobrante, el miedo a ser socialmente insignificante, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto son las manadas sexuales, ¿no? Donde un grupo de hombres manifiesta o compensa ese miedo a la insignificancia ejerciendo la violencia sobre otra persona que consideran débil, ¿no? ¿Por qué todos estos fenómenos de desprecio al débil socialmente están asociados a estos procedimientos o a estas estrategias de ocultamiento del propio miedo a la fragmentación? Bien, si queremos profundizar un poco más en este tipo de sujeto que tiene miedo a fragmentarse cuando la sociedad capitalista entra en crisis, tenemos que preguntarnos por los orígenes de este sujeto. ¿De dónde sale este tipo de subjetividad? Este tipo de subjetividad que entra en quiebra cuando no puede identificarse con el crecimiento económico, ¿no? Pues este tipo de subjetividad no es universal, ni es ontológica, ni es la condición humana. Es un tipo de subjetividad que se formó sobre todo en el mundo moderno. Una subjetividad que podríamos describir como moderna, ¿no? Un individuo del siglo XII en la Universidad de París o en el siglo V en Grecia no obedecía a las mismas razones para integrar su yo o para relacionarse con los otros, ¿no? Estamos hablando de la subjetividad burguesa, de un tipo de individuo. Es decir, este es el tipo de individuo que se pone en crisis, en la crisis capitalista, y que se predispone a engancharse en movimientos autoritarios. Y para describir la subjetividad burguesa, voy a dar un pequeño rodeo por una obra muy famosa de teoría política, de filosofía política, que quizá hayan escuchado nombrar, ¿no? Me refiero al Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Me suena a todo, ¿no?
Es una obra que es considerada, diríamos, el primer gran tratado de ciencia política, ¿no? Moderno, porque intenta fundamentar la teoría en términos científicos, ¿no? Hobbes quería fundamentarla al estilo de Galileo, ¿no? Siglo XVII. Y ahí dice Hobbes, se pregunta, ¿cuál es el origen del Estado? Y su respuesta es muy clara. Él dice, el origen del Estado es el miedo a la muerte violenta. El miedo a la muerte violenta. Y entonces evoca esa figura filosófica ficticia que él llama estado de naturaleza. El hombre, antes de que existiera el Estado y la política, vivía un estado de naturaleza en el que era igual a todos los hombres porque podía matar a los otros. Lo que nos hacía iguales era el hecho de poder dañar y matar a los otros. Y en ese estado de naturaleza vivíamos todos en guerra, vivíamos todos enfrentados unos a otros, ¿no? Y estábamos dominados por dos pasiones, por el afán de vanagloria y de poder sobre los otros y por el miedo. Gracias a que el miedo se impone, gracias a que el hombre toma conciencia del miedo, toma conciencia de que el afán desmesurado de poder puede acabar con su vida, surge la política. La razón y la política surgen del protagonismo del miedo frente al afán de poder. Entonces el individuo entrega su capacidad de matar al Estado, que asume el monopolio de la violencia, y entonces puede garantizar su vida. El Estado moderno, entonces, su objetivo es sacar al hombre del estado de naturaleza y garantizar su vida. Bien, esto parece una construcción filosófica abstracta, pero en realidad Hobbes no está hablando del ser humano en general. El estado de naturaleza es el estado propio de la nueva sociedad de mercado, de la nueva sociedad capitalista. En esta sociedad, la pauta dominante es la lucha de todos contra todos, la competición sin cuartel en el mercado. Es decir, quien pierde en la competición de todos contra todos es excluido. Y mientras haya un orden de crecimiento económico, aunque gobierne la competición de todos contra todos, podemos esperar una ligera o una dominante capacidad de integración y de bienestar. Pero cuando llegan las crisis económicas, esa atmósfera y ese aire, esa capacidad de integración de esta nueva sociedad de mercado se viene abajo y la competición se vuelve todavía más cruda. Y eso que Hobbes llamaba el estado de naturaleza de una manera abstracta se hace más violento, más virulento. Bien, he usado el retrato de Hobbes para identificar estado de naturaleza y subjetividad burguesa. La subjetividad burguesa entonces está determinada por el afán de poder y por el miedo. Eso es lo que dice Hobbes. Y del miedo procede la razón. Así que, dicho en términos metafóricos, citando a Adorno, lo propio de la subjetividad burguesa es la frialdad. La frialdad hacia los otros, que siempre es frialdad hacia sí mismo. ¿Hacia qué hay frialdad en uno mismo? Hacia la propia sensibilidad. Hacia la sensibilidad. Es decir, el sujeto burgués tiene una libertad insensibilizada, puesto que el sentimiento fundamental en su relación con los otros es el miedo. Miedo y frialdad. En principio, la teoría de la sociedad burguesa, la teoría de la política burguesa, pone el énfasis en el individuo. Hobbes está claro, lo que importa es que el Estado conserve al individuo. Pero a partir del siglo XIX, finales del XVIII y principios del XIX, aparece una noción política nueva, fundamental, que va a relativizar y va a marginar la idea de que en el Estado lo principal sea el individuo. Esa idea nueva es la de nación, la nación. Entonces la nación va a funcionar básicamente como una manera de compensar el miedo del individuo a ser excluido, a sucumbir socialmente en la crisis. La nación va a compensar la idea de que la sociedad burguesa está atravesada por conflictos, ¿no?
Por ejemplo, la clase obrera, el movimiento obrero, se empieza a enfrentar a la burguesía. El proletariado no tiene la misma subjetividad que la burguesía, no tiene exactamente la misma, ¿no? Entonces, la nación aparece como una forma de anular ese conflicto, primero, y luego de aliviar ese miedo del individuo a la fragmentación personal. Y hoy en día, en su momento el nacionalismo tuvo seguro una fuerza de liberación progresista, eso está claro, por ejemplo en la Revolución Francesa, pero hoy en día, desde mi punto de vista, el nacionalismo se ha convertido en un mito cuya función principal es compensar, aliviar y ocultar el miedo del individuo a su propia fragmentación en la crisis capitalista mundial a la que me referí al principio. Y los dos elementos, los dos pilares discursivos de ese nuevo nacionalismo, lo vemos todo el rato, ¿no? Cuando Trump dice América primero, o cuando en Francia un presidente que supone que es liberal de centro, Macron, intenta sacar adelante leyes migratorias donde las ayudas sociales son solo para los franceses, ¿no? Por ejemplo, y Macron es un hombre liberal de centro. O la nueva política migratoria en Alemania de un partido socialdemócrata, el SPD, que va en la misma dirección. El propio Brexit va en esa misma dirección nacionalista. Entonces, los dos pilares de ese nacionalismo nuevo autoritario que responde al miedo del sujeto a la fragmentación son el racismo y el odio a la élite. No sé cómo voy de tiempo. Pues no, estoy muy 15 que no he llegado ni a la mitad. Pero entonces voy a intentar entonces resumir. Voy a ir mucho más rápido entonces, porque hay una última parte que no me gustaría dejar sin decir. A ver, los dos pilares serían el racismo y el odio a la élite, ¿no? El racismo no es solamente una opinión de grupos extravagantes de ultraderecha en la sociedad, ¿no? El racismo forma parte de la subjetividad moderna. El sujeto moderno es libre, autónomo, racional, mientras que el africano, por ejemplo, o el latinoamericano pertenece a los estratos de la naturaleza, no ha llegado a ser individuo, vive en comunidad, mientras que el sujeto europeo vive en sociedad, es libre, ¿no? Es decir, el racismo no solamente es un prejuicio individual o de grupo, sino una forma en la que la ilustración ha construido su propia subjetividad. Y esa construcción pasa por anular o reprimir la sensibilidad, la naturaleza en sí mismo y asociarla al que se supone que es inferior, puede ser el negro, el latino, y estos no son sujetos realmente, ¿no? Por eso no son sujetos económicos, son vagos, ¿no? No son sujetos de derecho, por eso incumplen la ley y son migrantes ilegales, y tampoco pueden reconocer, tampoco tienen una sexualidad como la europea, tienen una sexualidad desenfrenada, porque el racismo les atribuye una proximidad a la naturaleza. Y los medios de comunicación así lo reconocen cuando dicen que la migración es un tsunami, es una oleada, es un flujo, es decir, son términos naturales para hablar de movimientos históricos. El otro pilar es el odio a la élite, que consiste en confundir el capitalismo con lo que hacen los banqueros y los especuladores, ¿no? Entonces se atribuye, y esto es muy importante para el autoritarismo, se atribuye la crisis económica a un grupo de individuos malvados en la sombra que se reúnen en el Club Bilderberg y están organizando los grandes problemas mundiales, ¿no? Este es el centro de las teorías conspiratorias que están por todos lados, ¿no? Teorías conspiratorias que en realidad son una falsa comprensión del capitalismo, porque el capitalismo no es un grupo de individuos malvados que organizan en la sombra los medios de comunicación, la ideología de género, la migración, el recambio de pueblo, como dicen en Alemania. Eso es falso, eso es una comprensión errónea del capitalismo. El capitalismo no es especulación bancaria. El capitalismo es un sistema de producción en el que la producción abstracta de capital se ha hecho autónoma, se ha hecho independiente, se ha hecho irracional y domina al productor, domina al sujeto. Por eso encontramos con que hay casas vacías y gente en la calle, porque la producción es irracional. Y eso afecta a todo lo que se produce. Es la forma mercancía. La forma mercancía tiene valor de cambio y valor de uso. Y el valor de cambio, eso abstracto que hace que todas las mercancías sean intercambiables, se hace autónomo.
El odio a la élite es atribuirle a la élite, identificar a la élite con el valor abstracto. Por eso tiene tanto que ver con el antisemitismo, porque tradicionalmente Occidente identificó el valor de cambio, el dinero, la especulación con los judíos, porque los judíos, como no tenían una nación, como no estaban arraigados, era fácil como chivo expiatorio que los asociaran al dinero y entonces los convirtieran en culpables. Por eso se habla de antisemitismo estructural, aunque no aparezcan los judíos de por medio. Y siempre que hay teoría conspiratoria, siempre hay antisemitismo secundario. Por eso los nazis, que son los modelos en esto, los nazis decían que detrás de la Unión Soviética y detrás del capitalismo norteamericano estaban los mismos, estaban los judíos. Pero este antisemitismo estructural rápidamente pasa al antisemitismo clásico. En Hungría, el gran enemigo de Víctor Orbán, gobierno de ultraderecha, es el filántropo judío superviviente del Holocausto, George Soros. Y se intenta explicar todos los problemas de la crisis capitalista atribuyéndole la culpa a un individuo que es un banquero rico que es filántropo. Es decir, que no tiene nada que ver con la organización del sistema capitalista, ¿no? Eso es antisemitismo. Bien, habría que ver cómo el motivo de la anti-España tiene mucho en realidad de esto, ¿no? De pensar que dentro de lo español hay algo negativo, dañino, tiene mucho de historia del antisemitismo. Bien, esto lo he dicho muy rápido porque quiero llegar a la parte un poco, ligeramente, solo ligeramente un poco más propositiva. Si no me hubiera detenido mucho más en el racismo y en el antisemitismo, ¿no? Bien, si lo que está detrás de la polarización social es la subjetividad burguesa en crisis, que busca compensaciones en la nación y en los discursos autoritarios, tendríamos que rastrear, buscar, indagar otras tradiciones de la sociedad y en la modernidad alternativas a la subjetividad burguesa, alternativas a la frialdad hacia uno mismo y hacia los otros. Y para buscar esa subjetividad alternativa, a mí me parece que podemos empezar rastreando un sentimiento moral, eso es una expresión de Kant, sentimiento moral, que en realidad en filosofía tiene muy mala prensa. La mayoría de los filósofos hablan muy mal de este sentimiento. Por ejemplo, Spinoza dice que es una pasión triste, propia de mujercitas, dice Spinoza. Sade y Nietzsche dicen que este sentimiento moral, al que me voy a referir ahora, este sentimiento moral es un engaño que se han inventado los débiles para dominar a los fuertes, ¿no? Es un sentimiento de gente débil, incapaz para vivir. Y Kant, el gran filósofo Kant, dice que con este sentimiento moral no podemos elaborar una verdadera ética universal, porque la ética universal debe ser un producto de la razón. Un sentimiento es algo particular, ¿no? Y es algo maleable, cambiable, que no siempre es el mismo, ¿no? Es volátil. Es la razón la que consigue principios universales y necesarios, reconocibles por todos los seres racionales. Ese sentimiento moral que puede ser una alternativa a la frialdad burguesa, lo digo ya, es la compasión. La compasión. Pero claro, para que pueda ser una alternativa desde un punto de vista ético y político, no puede ser solo un sentimiento. Tiene que ser más que un sentimiento. Porque, como bien dice Kant, un sentimiento es algo volátil, que depende del momento. La compasión, para que pueda decir algo en la ética y en la política, tendría que convertirse o poder ser contemplada también como una virtud. La compasión podría pensarse como una virtud. Pero si nosotros vamos al gran referente en las virtudes, bueno, podríamos decir Aristóteles y Santo Tomás, Aristóteles no habla de la compasión como una virtud, ¿no? Aristóteles dice, bueno, cuando decimos virtud hablamos de una predisposición, un hábito hacia el bien, ¿no? Ya inserto en el individuo, asumido por el individuo gracias a la repetición, a la ejecución, a la ejercitación. Aristóteles dice que la compasión es un cierto pesar, dice él, una forma de sufrimiento, en relación con el sufrimiento del otro, ¿no? Y Rousseau, que quizás es, junto a Schopenhauer, el gran pensador de la compasión, dice que la compasión es la repugnancia en mí a ver que otro sufre, ¿no? Entonces la pregunta sería si la compasión puede convertirse en una virtud
Y ahí la guía sería, en principio, lo que nos ha propuesto Rousseau. Rousseau dice, voy rápido también, Rousseau dice que la compasión ciertamente es un sufrimiento propio, que para darse necesita necesariamente de mi imaginación. Sin imaginación, sin capacidad para imaginar, no puedo sentir compasión por el otro. Pero que la imaginación sea necesaria no significa que mi compasión sea ficticia. Si la imaginación es la imaginación del sufrimiento del otro genera en mí un padecimiento real, pero tampoco es el mismo padecimiento del otro. Si la compasión no es una identificación completa con el otro, sino es el dolor en mí que surge de mi capacidad para imaginar su sufrimiento. La compasión está asociada a otros tres sentimientos. No hay compasión si no se dan a su vez también estos otros tres sentimientos. Benevolencia, el compasivo siempre quiere, ¿no? Benevolencia, el bien del otro. Si el compasivo, si es un sentimiento que simplemente constata un cierto sufrimiento, un cierto pesar, una cierta pena, pero no va acompañado de benevolencia, de querer hacer el bien al otro, no es estrictamente compasión, ¿no? También va acompañado necesariamente la compasión del sentimiento de indignación. Indignación porque el que sufre no lo merece. Y esto es extraño porque el compasivo virtuoso no solamente se compadece del sufrimiento del inocente, sino también del sufrimiento del culpable. Y en este sentido hay una conexión entre compasión y justicia. La compasión es un sentimiento asociado a la justicia, pero va más allá de la justicia, porque puede apiadarse, diríamos, también del sufrimiento del culpable, es decir, de cualquier ser humano que sufra. Y el otro sentimiento asociado a la compasión que nos da la clave de su universalidad o de su racionalidad, podríamos decir, de su capacidad para construir una ética y una política, es la admiración. No se siente compasión si no se admira al otro, ¿no? Esto no significa que solo se sienta compasión por aquellos que tienen alguna cualidad, sino la capacidad para percibir en cualquier ser humano dignidad, en cualquiera, en la situación en la que esté, aunque sea un criminal, que sea... Es decir, y esta capacidad para percibir la dignidad en quien sufre, y también en aquellos que no sufren en este momento, pero que podrán sufrir, porque la condición humana implica sufrimiento, finitud, vejez y la muerte, esta capacidad para percibir la dignidad de quien sufre es, diríamos, el billete de ida de la compasión a la virtud, de la compasión a la ética, de la compasión a la política, o podemos decir, de la compasión como virtud política, ¿no? La compasión como virtud política. 5 minutos. A ver si... Entonces, la compasión como virtud ya no solamente sufre por percibir o imaginar un padecer concreto de otra persona, sino ya se ha elevado a compadecerse por cualquier ser humano en tanto que es digno, cualquier ser humano que es persona, ¿no? Cualquier persona en tanto que es persona, en tanto que es ser humano, ¿no? Entonces podríamos afirmar que el fundamento de la convivencia es la compasión, la socialidad es la compasión. Y lo que yo quería era comparar el modelo de Hobbes, que funda la política en el miedo y en el afán de poder, con el sentimiento de compasión, que aunque puede contener y debe contener, dice Aristóteles, algo de miedo, a medida que se hace virtuoso, va dejando el miedo atrás y convierte la benevolencia, la indignación y la admiración en el centro, ¿no? Para el cristianismo, la compasión es todavía más que una virtud, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Recuerdo de manera muy telegráfica quizá el mejor relato
de Occidente sobre la compasión, que es en el Evangelio de Lucas la parábola del buen samaritano. Recuerdan ustedes que aún lo recordaremos, pero por desgracia en la tradición hemos tergiversado el relato, ¿no? Porque saben que un maestro de la ley le pregunta a Jesús ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le responde, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro de la ley le dice, ¿quién es mi prójimo? Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y luego Jesús le cambia la pregunta. Jesús no le dice, ¿quién es tu prójimo? Sino le dice, ¿quién se hizo prójimo? ¿Quién de los tres? El samaritano, el levita, el sacerdote. ¿Quién se hizo prójimo? No quién es mi prójimo, sino quién se hizo prójimo. Esto significa que el prójimo, es decir, que la pregunta de la moral no es quién es el objeto de la moral, sino quién se hace humano en la medida que es compasivo. Es decir, para el cristianismo no es solamente una virtud, sino el fundamento mismo de lo humano que no está ya hecho, sino tiene que construirse, ¿no? Y muy rápido, si esto es la compasión como virtud que se mueve en el terreno moral, ¿qué decir de la virtud que ya pasa, la virtud de la compasión en el terreno político, ¿no? Y a eso aludía en el título la referencia a la democracia autogestionaria, ¿no? Que es lo que me gustaría desarrollar, pero no tengo tiempo ya, ¿no? Bueno, pues lo intento a las preguntas. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Antonio, por la pregunta. Claro, porque si... Claro, la tesis de la exposición era que la polarización, el autoritarismo, el ver el mundo en blanco y negro, procede de un tipo de subjetividad, la subjetividad burguesa, que entra en crisis. Entonces, si nosotros queremos realmente construir una sociedad que no caiga en la polarización y en el autoritarismo, necesitamos otra subjetividad, ¿no? Y esa otra subjetividad no debería basarse ni en el miedo, ni en el afán de poder, sino en algo que la subjetividad burguesa ha reprimido. Y es el sentimiento de compasión, pero no solo como sentimiento, sino como virtud. Y eso remite a la construcción del sujeto. Y en el cristianismo, con una fuerza todavía mayor, porque la humanidad es una tarea que depende de si soy compasivo o no. Entonces, ¿cómo se refleja o cómo se traslada eso en la política? Probablemente haya muchas formas, pero yo creo que hay una conexión directa entre la compasión como virtud política y la democracia en general y la democracia autogestionaria en particular. La democracia en general, porque la democracia conlleva igualdad y libertad de cada uno de los individuos. Y esta igualdad y libertad remite al descubrimiento de la propia compasión. La compasión descubre la igual dignidad de todos los individuos. La democracia implica la crítica de cualquier estado de dominación sobre el hombre que impida la igualdad y la libertad. Y la compasión, en la medida en que necesita, en la medida en que es indignada, benevolente y admirativa, no puede darse sin la intervención, sin la dimensión política. Si realmente quiero que el sufrimiento del otro desaparezca, tengo que organizarme políticamente para acabar, para desalojar las causas que generan ese sufrimiento, ¿no? Y desde el punto de vista particular, democracia autogestionaria, ¿por qué autogestionaria? Con autogestión he querido enfatizar un aspecto que en realidad está recogido en la propia idea de democracia, pero que tendemos a perder en las democracias liberales, ¿no? Porque las confundimos con un sistema de gobierno. La democracia es mucho más que un sistema de gobierno. Remite a esta afirmación de la libertad, la igualdad y la no dominación. Entonces, al usar autogestionario me refiero a la democracia como moral, decía Aranguren, a la democracia también como cultura, es decir, a una forma de organización y de convivencia contra todas las formas de dominación en la que no nos convertimos en objetos pasivos de la gestión técnica de partidos políticos, por ejemplo. Con esto no estoy criticando a los partidos políticos, como decía Simone Weil, creo que son muy necesarios para la democracia representativa. Estoy diciendo que deben ser completados ampliamente por una democracia como moral y como cultura, y que la palabra autogestión remite a eso. La autonomía crítica de cada individuo y su esfuerzo por no ser tratado como un objeto.
Es decir, el populismo de izquierdas y de derechas consiste en tratar al ciudadano como un objeto, manipularlo. La democracia autogestionaria es lo contrario del populismo. Significa autonomía crítica y capacidad para organizarme con los otros de manera autónoma. Pegados al micro. Bueno, ¿tienen la palabra? Sí, no, primero. Sí, era. Mi pregunta es, Daniel, ¿qué diferencia hay entre la democracia, en este caso que estás definiendo tú, con una democracia deliberativa? ¿Es lo mismo? Sí. Perdona, ¿ibas a hacer otra pregunta? No, nada No, no. más. Entonces van preguntando. Bueno. Hombre, yo creo que deliberativo, yo creo que en general forma parte de la concepción de las democracias liberales. Es decir, que no cabe democracia, esto está muy claro en Habermas, ¿no? Sin un espacio público vivo, donde más allá del Parlamento, en la sociedad, haya un debate continuo en busca de consensos, donde se manifiestan las discrepancias. Es decir, una democracia sin un debate público abierto y sano no sería realmente una democracia, ¿no? Es decir, la deliberación. Y la deliberación en ese sentido remite a una cultura democrática donde los individuos tienen sentido crítico y va en la dirección opuesta al populismo. Que el populismo no solamente ahora es prerrogativa de los partidos que se autodenominan populistas de izquierdas o el populismo autoritario de derecha. Es decir, la máquina autoritaria forma parte de la estructura de los partidos políticos, ¿no? Hola, buenas tardes. Enhorabuena y gracias por la presentación. Mis preguntas muy concretas iban en relación a lo que comentabas sobre estos grupos extremistas, vamos a llamarlo de alguna forma, que hacen referencia en sus discursos, ¿no?, de forma explícita al racismo y a las élites. Me preguntaba hace un tiempo y ahora me pregunto más por lo que me has contado, y nos has comentado y has compartido, si realmente esos grupos que hablan de esas élites económicas a los que culpan de alguna forma del control de la sociedad y demás y de los problemas que tenemos presentes y futuros, no son por parte también de la misma élite, quizás. Es decir, no, me he preguntado a veces eso, si esos grupos, por ejemplo, Trump, o otros digamos, partidos políticos o representantes que ha nombrado, si no forman parte también, pertenecen a la misma élite también o grupos similares, en sentido. Porque como que critican a ciertos grupos de los males de la población, pero a la vez, creo yo, no sé si estoy en lo cierto, evidentemente, si forman parte también de esa élite, aunque no sean esos mismos grupos concretos. No sé si me explico la pregunta. Repito lo último que dijiste, perdona. Que ellos critican a ciertos grupos como causantes de los problemas y llamándolos a élites, que si ellos también no forman parte de la misma élite capitalista, los que digamos que mantienen el poder capitalista, pero no digo que sea el mismo grupo, pero sí otro grupo, pero que permiten, ¿no? Y sobre los que se sostiene el sistema capitalista, ¿no? Aunque no sean los grupos que critican. Vale. Sí, sí. Por lo que yo entiendo es que tú dices, si la teoría conspiratoria, porque la teoría conspiratoria siempre es una teoría de las élites. Puede haber mayor grado o menor de conspiración, pero siempre es una teoría de las élites. En lo propio de la teoría conspiratoria es afirmar que todo lo que sucede tiene una razón. Es decir, en ese sentido tiene un toque paranoico. No hay ningún detalle que no esté decidido, ¿no? Entonces, lo que yo creo que a lo que tú aludes es si la teoría de las élites no está generada por la propia élite, en la medida que sería una teoría de la teoría de las élites propiciada por las propias élites, lo que entiendo que tú estás diciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es repetir un poco la teoría de las élites, ¿no?
Con esto es algo que quería decir, con esto no estoy diciendo que las élites no tengan ninguna responsabilidad ni tengan nada que ver en lo que sucede. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tienen una gran responsabilidad, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que la crisis económica capitalista y sus dos límites, el límite externo, ecológico, y el límite interno, no es una decisión de las élites. Porque el sistema capitalista apareció hace 500 años, con la revolución industrial tomó la forma que hoy conocemos. Eso no lo decidió ninguna élite porque no lo puede decidir nadie. Es decir, eso es un movimiento histórico incontrolable por una élite. Entonces, los grandes problemas de fondo estructurales que tiene el sistema económico no los decide una élite. Esta propia élite está arrastrada, ¿no?, por esta propia dinámica. Insisto, eso no significa que no haya responsabilidad individual, porque la hay. Pero tenemos que ser capaces de distinguir la responsabilidad individual de los grandes movimientos estructurales de la sociedad, del orden capitalista. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta la crisis económica de 2008-2014? En general, todos pensamos que había un grupo de banqueros muy malo que vendió las hipotecas basura y contaminaron a todos los bancos del mundo. Pero hay otros análisis más estructurales que piensan que las hipotecas subprime fue un modo de mantener el crecimiento capitalista de manera artificial un poco más, porque ya no había crecimiento económico. La manera de entenderlo fue, la manera de mantener con respiración asistida el crecimiento fue con con esta venta de humo. Entonces, la propia dinámica de crecimiento conllevaba eso. Entonces, no es tan fácil. Con esto no digo que no haya decisiones particulares de gente que quiera lucrarse. Sí, pero tenemos que ser capaces de distinguir que lo que hay en juego es mucho más mostrenco, mucho más gigantesco que las decisiones de los individuos, y por tanto las transformaciones tienen que ser, y los análisis tienen que ser mucho más profundos. Gracias. Hola. Agradezco la exposición. Estoy básicamente de acuerdo con el enfoque, justo como estabas explicando ahora, estructural, ¿no? Con la comprensión estructural de los males de esta sociedad. Comentabas algo así como que para desalojar estos males, ¿no?, de la sociedad hace falta que las personas, las personas no sean tratadas como objetos, y te referías, por ejemplo, a la dimensión política, ¿no?, como los populismos tratan a las personas como objetos. Para intentar, ¿no?, acompañar en el nivel de profundidad que le has dado a la charla, quiero preguntarte por la dimensión económica. Bueno, ha estado presente todo el tiempo, pero si este sistema económico nos aboca, ¿no?, a chocarnos contra estos límites, inexorablemente, ¿no?, al margen de las responsabilidades individuales o de las versiones del capitalismo que se den aquí o allá, ¿qué otro sistema económico haría falta? Esa democracia autogestionaria que te ha faltado ahora por exponer un poco, ¿no? ¿Qué diferencia tendría con el sistema actual? El trabajo asalariado actual, por parte de unos, la posesión de los medios de producción por parte de otros, la sumisión de todos ellos a esa dinámica infinita, ¿no?, de crecimiento, ¿no? O sea, ¿eso tendría cabida en la propuesta que nos hace? ¿O cómo sería? No lo sé, pero sí me gustaría acompañar tu reflexión con una observación. Cuando se habla de alternativas al capitalismo, que es a lo que tú has aludido, de manera afirmativa, es decir, porque lo que yo planteo aquí es negativo en el sentido filosófico de negar lo que hay, y no afirmo, sino una virtud moral y su dimensión sociopolítica como democracia autogestionaria es una cosa muy pedestre, muy pobre y muy débil, ¿no? Tú planteas la pregunta por una alternativa económica y respondo que no sé, pero sí lo acompaño ese no saber con una observación.
Lo que se comprendió como alternativa en el bloque soviético, el bloque socialista, no era desde este punto de vista, desde este análisis, en ningún caso alternativa, sino una confirmación absoluta de la lógica productiva capitalista. Es decir, era un capitalismo de Estado donde los individuos se sometían por completo a una producción autonomizada, fetichizada, de la que eran esclavos. Entonces, cuando hoy se plantea en términos clásicos las alternativas al capitalismo, hay que tener en cuenta que aquello era una forma de capitalismo igual de destructiva, exactamente igual de destructiva, porque la relación entre sujeto y objeto, productor y producto, era invertida, exactamente igual. El problema es que si los márgenes de libertad de las sociedades liberales, ¿no? De las sociedades capitalistas occidentales. Gracias. Ante todo, Daniel, gracias con mayúsculas. Gracias. Gracias con mayúsculas. En esta sociedad que estamos viviendo ahora, en este momento, tal y como estamos, según mi alma, mi psique, ¿está preparada para una democracia autogestionada? La charla que nos has dado me produce ese miedo. Pero por Entonces, supuesto que no. esta sociedad, yo no creo que esté preparada para eso. Al contrario, ¿no? Es decir, el tipo de sujeto, perdona, no te interrumpí, disculpa, que no querés terminar. No, que el tipo de sujeto es la subjetividad burguesa en crisis. Entonces, de qué fuentes, de qué tradiciones surgen otras formas de subjetividad? Hay quien dice que si no son producidas socialmente por la totalidad social no hay esperanza. A mí me parece que en la tradición, que en las tradiciones sociales hay mucho más que la subjetividad burguesa, no solo somos eso. Pero ¿cómo se despierta, cómo se aviva eso? Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta para que la Iglesia, por su mera razón de existir, ya empiece a responder. Isabel pregunta que con toda la profundidad que le has dado a la charla, ¿y dónde puede leer y profundizar más en el tema? Yo le aconsejaría que posteriormente entrara al blog de la escuela y viera de nuevo esta charla. Pero ¿tú qué le puedes aconsejar aquí? Pues sobre el tema de la polarización en concreto, a lo que aludía Antonio Quintana en Noticias Obreras, que es el número de julio, ¿no? Está en la entrevista de hoy. Pero sobre el análisis económico, ecológico y sobre el autoritarismo, hay textos muy importantes de un filósofo español que se llama José Antonio Zamora, en la revista Iglesia Viva, ¿no? Hay varios textos de José Antonio Zamora que expresan esto mucho mejor que yo, con mucha más claridad y de manera mucho más documentada. Me voy a permitir insistir de varias maneras. Por un lado, te pregunto cuál es el significado de autogestionario en ese concepto, democracia autogestionaria. La otra manera es, incluso desde la compasión, enfoque que comparto, ¿no? Que me convence. Si se quiere acabar con las causas de la... Bueno, volvemos otra vez a los dos límites, ¿no? No solo de la destrucción del entorno, del ambiente que nos permite la vida, sino también la extenuación y la exclusión de los seres humanos, ¿no? En un sistema que no puede evitar hacerlo, ¿no? Si queremos evitar eso, necesitamos otra manera de gestionar los recursos, otra manera diferente de ponerlos al servicio tal vez de las personas en lugar del beneficio continuo. Y en este caso, bueno, estaríamos hablando de otra sociedad, como decías tú. Yo sí creo, que, aunque tú hayas dicho que tu charla es completamente en términos negativos, yo sí creo que hay una propuesta positiva, ¿no? En el mismo título. Entonces, bueno, quería insistir. Bueno, sobre la autogestión, ya que insistes, yo creo que puede ser más interesante
en lugar de hablar en términos teóricos sobre la autogestión, recordar una experiencia histórica de la que Antonio y personas que están aquí saben mucho más que yo, ¿no? En los 60, 70, principios de los 80, en el movimiento obrero en España y en relación a los años 70, durante la transición, había varias corrientes, ¿no? Estaba la socialdemocracia, estaba el leninismo y estaba la corriente autogestionaria en el movimiento obrero, y buena parte de esa corriente era de origen cristiano, ¿no? Y cuando ellos describían su opción, la oponían al autoritarismo comunista, al centralismo democrático y a la estructura de los partidos socialdemócratas, que también les parecía autoritaria. Entonces la autogestión aparecía en el movimiento obrero como sinónimo de autonomía y de antiautoritarismo, ¿no? Y esa experiencia histórica está ahí, ¿no? Porque si ya hablamos en términos generales de la historia del movimiento obrero, pues las dos grandes tradiciones de democracia concejista y centralismo democrático, pero a mí me parece que eso nos queda cerca. Y nos queda cerca también en Canarias. Aquí al principio se ha hablado de Pepe Suárez, ¿no? Y del paradigma de la autogestión. Entonces, más que remitirme a principios generales, estaría bien hablar de experiencias históricas, de por qué ellos hablaban de autogestión, ¿no? Por ejemplo, Reyes Mate, mi maestro, escribió un libro en los años 70 sobre la autogestión, y él decía que para ellos autogestión remitía al hecho de que ellos identificaban Estado con franquismo. Es una referencia muy concreta, histórica, ¿no? Pero si el Estado es franquista, nosotros tendremos que organizarnos socialmente de algún modo, ¿no? Entonces la autogestión remitía a una democracia no identificada con el Estado franquista. Entonces, claro, a lo mejor ya como ya no es, el Estado no es franquista, si no es democrático, a lo mejor desde ese punto de vista la autogestión no tendría sentido, ¿no? Bueno, me toca sustituir un poquito a Cristina. No, yo solamente recuerdo, fijaros que hablando una vez con Pepe Alonso, me comentaba que en su momento tuvo contactos con un movimiento autogestionario, estaba en Madrid, ¿no? Que un poco lo llevaba Félix García Morillón. Y Félix García Morillón todavía sigue en esa onda, ¿no? Y creo que participa con otras personas en una cadena de radio de Valencia, además, ¿no? Y quiero decir con eso que todavía existen personas que mantienen ese espíritu y que están trabajando en ello. Simplemente que hay práctica de esto, ¿no? Sí, sí. En minoría, pero existe. Sí, yo de todos modos quise usar la palabra autogestión también para enfatizar lo democrático, ¿no? Un poco también un uso estratégico. Habla, Felipe. Un saludo desde Fuerteventura, desde Tiscamanita. Habla fuerte. Enhorabuena por la charla. Enhorabuena por la charla, y la verdad que nos ha quedado la última parte, preguntar al ponente y la polarización que en este momento se vive en la Iglesia, dentro de la Iglesia católica, tiene algo que ver con esa polarización social, ambiental, o es algo que tiene otras causas y otras motivaciones diferentes. Me refiero a la polarización que se está dando en este momento dentro de la Iglesia católica. A mí me parece que es un elemento muy, muy fundamental, y esto especialmente en España, la instrumentalización identitaria del cristianismo para la polarización, como si el cristianismo fuera un elemento de identidades políticas y culturales. Hay una instrumentalización religiosa en posiciones políticas a favor de la polarización, es decir, a favor de la demonización del que no piensa igual, a favor del rechazo del diferente, ¿eh? Por eso, implícitamente, en la defensa de la compasión como virtud política, estoy aludiendo a que la posición cristiana sería antipolarizadora. Se debería desactivar la instrumentalización del cristianismo en relación con la
con la división social tal y como hoy la estamos viviendo, ¿no? Es decir, aludiría a la necesaria crítica a cualquier forma de instrumentalización identitaria y polarizadora en España de la identidad cristiana, ¿no? Pero eso está en la propia idea de compasión. Es decir, si la compasión es el núcleo de la virtud ética y política, es decir, tiene que poner en primer plano la atención al que piensa diferente. A Loli sí lo habría dicho. Habías dicho en qué medida la compasión. ¿Qué alcance tiene la compasión hacia ti mismo y hacia el otro, como para poder solucionar los problemas actuales que tiene la sociedad hoy? ¿Qué alcance tiene ese sentimiento de compasión? Sí, si hubiéramos tenido más tiempo, a mí me hubiera gustado hablar de más aspectos de la compasión. Por ejemplo, en Rousseau está claro que la compasión, igual que implica indignación, benevolencia, admiración, también implica siempre autocompasión. Y la autocompasión no es mala para Rousseau. Es decir, porque ahí reside la semejanza entre el otro y yo, nos reconocemos en ese sufrimiento común. La autocompasión no es negativa para Rousseau. Y el alcance yo creo que va a depender de la transformación política de la compasión. Si además de una virtud logra crear formas de organización y de intervención, formas de subjetividad con los otros, ¿no? Eso está por ver. Bueno, pues muchas gracias a Daniel. A ver, dos anuncios. Isabel, nos cuenta. Recordarles que el próximo día 23 de abril tenemos un tema también muy interesante. Todos los años la escuela dedica alguna de sus clases al tema del trabajo. Este año lo vamos a dedicar a trabajo y salud laboral. Y vamos a tener con nosotros al presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Andalucía, Miguel Cruz Santiago. En este caso, la escuela lo realiza con el Secretariado de Pastoral del Trabajo de la diócesis y esperamos que pueda ser muy interesante para todos. Agradecer muchísimo a Daniel, no solo el contenido, sino esa forma sencilla y tranquila que él tiene para comunicar, que tanto nos ayuda. Recordar que todo se sube al blog y a YouTube, entonces se puede volver a escuchar, tomar nota, todo lo que queramos cada uno. Y agradecer también en nombre de Cristina, que como saben murió su padre estos días, pues este servicio que nos ha prestado una vez más Daniel a la escuela, en casa, como él dice, ¿no? Bien, por si alguien quiere acompañar el tema de Cristina, pues mañana en la iglesia del Pilar de Gualarteme, a las 7, tenemos la celebración de la vida de su padre. Pues muchas gracias a todos por esta presencia y esta participación y hasta la próxima vez.